Era mediodía, de esos que solo existen en el desierto de Chihuahua, cuando el sol no calienta, sino que castiga. El asfalto de la Federal 45 parecía un río de brea hirviendo delante de mi Kenworth, y yo venía bajando desde Delicias, con el remolque cargado hasta los topes de maíz que tenía que dejar en una cooperativa de Parral. Llevo casi 40 años en estas carreteras, desde que dejé mi tierra allá en España. Y créanme si les digo que el sol de aquí tiene una forma muy particular de recordarte que no eres más que una mota de polvo. El aire acondicionado hacía lo que podía, pobre, pero el calor se colaba por los cristales, denso, con ese olor a diésel y a tierra seca que ya es parte de mi propio aliento. En la radio sonaba una norteña de las viejas, de esas que hablan de traiciones y fronteras, historias que he visto con mis propios ojos más veces de las que me gustaría admitir. Siempre me decían los colegas veteranos, cuando empecé, que la carretera te enseña a desconfiar, que en cada sombra puede esconderse una trampa. Y es verdad, uno aprende a medir los riesgos, a no fiarse de las apariencias, a seguir de largo aunque el corazón te pida otra cosa. Es un instinto de supervivencia que se te pega a la piel como el polvo del camino. Pensaba en eso, en las miles de caras que he visto pasar como postes de kilometraje, cuando la vi. Estaba allí, de pie en la cuneta, sobre la tierra cuarteada por la sequía. No era la estampa habitual de alguien que pide que lo lleven. No levantaba el pulgar ni hacía gestos desesperados. Esta mujer cantaba. Y no cantaba para adentro, no, ¿qué va? Cantaba a pleno pulmón, con una voz potente de esas que llenan estadios, lanzando su canción al horizonte vacío como si le estuviera echando un pulso al mismísimo desierto. Llevaba un sombrero negro con lentejuelas que brillaban como luciérnagas bajo el solazo, una blusa de un rojo tan vivo que dolía a los ojos, unos pantalones cortos ajustados y unas botas altas que parecían sacadas del camerino de una estrella. A su lado, en el suelo, dos maletas enormes de esas que facturas en un aeropuerto. Fui reduciendo la marcha casi sin darme cuenta, con el motor del camión protestando por la bajada de revoluciones. Una parte de mi cerebro, la que ha visto demasiado, me gritaba que siguiera, que aquello no podía ser bueno, que era una trampa de libro. Pero la otra parte, la que todavía se emociona con una buena canción, estaba hipnotizada. Detuve el tráiler a unos metros de ella, levantando una nube de polvo que la envolvió por un segundo. Ella dejó de cantar y se quedó mirándome, sin moverse. No había miedo en su mirada, solo un cansancio profundo, como si llevara cantando en ese mismo sitio durante días. Bajé la ventanilla del copiloto y el calor me golpeó en la cara como una puerta. El ruido del motor parecía una falta de respeto ante el silencio que se había hecho. Ella se acercó despacio, sin prisa, arrastrando apenas las suelas de sus botas sobre la grava. Se agachó un poco para quedar a la altura de la cabina y me sostuvo la mirada. Tenía los ojos oscuros, inmensos, y en ellos vi un relato entero que no necesitaba palabras. Vi la huida, vi el desafío y vi una determinación que me heló la sangre a pesar de los 40 grados que marcaba el termómetro del salpicadero. Abrió la boca para hablar y su voz, ahora sin el brío del canto, sonó extrañamente frágil, casi un susurro que luchaba por no quebrarse. «Gracias por parar», dijo, con un acento cerrado, de pueblo, que no encajaba para nada con su ropa de espectáculo. Hizo una pausa como si buscara las palabras correctas, o quizá el valor para pronunciarlas. «Le prometo que no le robo tiempo, de verdad. Solo necesito irme lejos de aquí, muy lejos». Y en ese muy lejos puso un peso tan grande que sentí cómo se hundía en el asiento del camión, como si acabara de cargar con él. La dejé subir, claro que la dejé subir. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mientras se acomodaba en el asiento, dejando las dos maletas pesadas en el suelo de la cabina con un ruido sordo,
Un escalofrío me recorrió la espalda. No era por el calor ni por el miedo a un asalto. Era otra cosa. Era la sensación inequívoca de que el destino, a veces, te pone a prueba, te para en mitad de la nada y te sienta al lado a una persona que va a cambiar el rumbo de tu viaje. Lo que yo no sabía en ese momento es que lo que aquella mujer escondía en esas maletas no era solo ropa y recuerdos. Era una promesa, y las promesas en esta tierra a menudo pesan más que el plomo. La verdad es que en ese preciso instante, con el zumbido del motor llenando el silencio y aquella mujer acomodándose a mi lado, sentí una conexión extraña, como si los hilos del destino se estuvieran tejiendo justo ahí, en mi cabina. A veces pienso en eso, en cómo las historias viajan y conectan a la gente sin importar la distancia, como esta que os estoy contando ahora. Me entra la curiosidad, fíjate. Me pregunto hasta dónde estará llegando mi voz, en qué ciudades o pueblos estará entrando. Si no es mucha molestia, me haría mucha ilusión que me dijerais en los comentarios desde qué parte del mundo estáis escuchando. Para un hombre que pasa la vida mirando la misma línea de asfalto, saber que hay alguien al otro lado del aparato, en su casa, en su taller, me hace sentir acompañado. Es como si todos vosotros vinierais aquí de copilotos conmigo en este tramo. Anda, contadme, que así el viaje se hace más corto. Para todos. El Kenworth volvió a agarrar su paso, un gigante de hierro devorando el asfalto hirviente de la 45. El zumbido del motor se metió en el silencio que ella trajo consigo. Un silencio denso, pesado, que olía a perfume caro y a miedo. Se quitó el sombrero de lentejuelas y lo puso sobre sus rodillas con un cuidado que no le iba a su apariencia. Tenía el pelo recogido en 2 trenzas largas y oscuras, como las de las muchachas de rancho, y eso me confundió todavía más. Miraba por la ventanilla, pero yo sabía que no estaba viendo el desierto. Sus ojos estaban fijos en otro lugar, en un recuerdo o en un temor que la perseguía por el retrovisor. La camisa se me pegaba a la espalda por el puro calor y la tensión que se sentía en la cabina. Le ofrecí una botella de agua que traía en la hielera, de esas que se calientan a los 5 minutos de sacarlas. La agarró con las 2 manos, como si fuera un tesoro, y sus dedos temblaban un poquito. «Gracias», me dijo en un susurro. Bebió un trago largo, con los ojos cerrados. Pude ver el esfuerzo que hacía por mantener la compostura, la forma en que su garganta se movía al tragar, el alivio momentáneo en su rostro. No dije nada más. En este oficio uno aprende que a veces el mejor compañero de viaje es el silencio, que hay historias que necesitan su propio tiempo para querer ser contadas y que forzar una palabra es como echarle sal a una herida abierta. Dejé que la norteña de la radio llenara el hueco. Pasamos el letrero que anunciaba la desviación a Jiménez, y la carretera se estiró delante de nosotros como una promesa infinita y vacía. El sol estaba justo encima, sin dar tregua, haciendo brillar los pedacitos de vidrio rotos en la cuneta como si fueran diamantes falsos. Fue entonces cuando vi por el retrovisor una camioneta negra, una Lobo de vidrios polarizados que mantenía la distancia. Podía ser cualquiera, claro. Esta ruta es un ir y venir de gente, pero algo en la forma en que se mantenía exactamente a la misma velocidad que yo, sin rebasar ni quedarse atrás, me puso alerta. El instinto, compa, ese perro viejo que nunca duerme del todo. Decidí que ya había sido mucho silencio. A veces, para saber si el agua está fría, hay que meter el pie. Me aclaré la garganta, que la tenía seca por el polvo, y traté de que mi voz sonara lo más tranquila posible. Mire, con confianza. Empecé sin quitar la vista del frente. ¿Qué trae en esas bolsas tan pesadas? No vaya a ser que nos metamos en líos, usted. ¿Sabe cómo se ponen las cosas por acá? No la miré, pero sentí como todo su cuerpo se ponía rígido.
como si le hubiera tocado un nervio. El aire en la cabina se cortaba con un cuchillo. Ella bajó la mirada hacia las maletas que estaban a sus pies y tocó el cierre de una de ellas con los dedos temblorosos como si quemara. Se tomó un momento antes de contestar y cuando lo hizo, su voz era apenas un hilo. «No es lo que piensa, se lo juro». Hizo una pausa, tragó saliva. Aquí está la única herencia que mi papá me dejó y pesa más que el oro, se lo aseguro». Su respuesta, en lugar de calmarme, nomás me llenó de más preguntas. Una herencia que te hace huir cantando en medio del desierto no suena a cosa buena. La camioneta negra seguía ahí atrás como una sombra pegada a mi remolque. No quise presionarla, nomás asentí despacio, con la vista en el camino. Pero ella debió sentir mi duda, o quizá la necesidad de soltarlo se le estaba haciendo un nudo en el pecho. Mi papá era un hombre de campo, de allá por Camargo, empezó a decir con la voz más firme, como si hablar de él le diera fuerzas. Me hizo jurarle una cosa antes de morir, que nunca dejaría la tierra, que mis raíces estaban ahí y que ninguna luz de la ciudad debía encandilarme. Se lo juré en su lecho de muerte, con mi mano sobre la suya, que ya estaba fría. Siguió hablando, y las palabras empezaron a salirle como un río que rompe un dique. Me contó de una feria, de unos empresarios de Monterrey que la oyeron cantar en un palenque de pueblo y le llenaron la cabeza de promesas de fama y dinero. La música me jaló, ¿sabe? Era como un imán. Pensé que podía hacer las dos cosas, honrar a mi papá cantando sus canciones, las de nuestra tierra y tener un futuro. Se rió, pero fue una risa amarga, sin pizca de alegría. ¡Qué ingenua fui! A esos hombres no les importaba mi voz ni mis raíces. Querían una muñeca que se moviera como ellos decían. Me contó cómo la obligaban a ponerse ropa que la hacía sentir desnuda, en el escenario, a cantar corridos que hablaban de una vida que ella no conocía ni respetaba, a sonreírle a hombres que la miraban como si fuera un trozo de carne. La gota que derramó el vaso, dijo, fue después de un concierto en Torreón. Uno de los que ponían el dinero, un pez gordo, le exigió que fuera a agradecerle en privado a su cuarto de hotel. Esa noche entendí que mi voz ya no era mía, que si me quedaba un día más me iban a robar hasta el alma. Agarré lo que pude y me fui. Por eso estoy aquí. Justo en ese momento, un perro flaco y costilludo se cruzó corriendo la carretera, saliendo de la nada. Pisé el freno con fuerza y el Kenworth se quejó con un rechinido que partió el aire. Todo en la cabina se sacudió. Las maletas a sus pies se volcaron y una se abrió un poco. Por la rendija vi el brillo de los vestidos de lentejuelas y debajo fajos y fajos de billetes verdes, desordenados, como si los hubieran metido a toda prisa. Ella se lanzó sobre la maleta y la cerró de un tirón, con el rostro pálido como el papel. La camioneta negra de atrás se nos pegó peligrosamente al remolque antes de volver a tomar su distancia. El corazón me latía a 1000 por hora, por el frenazo y por lo que acababa de ver. El dinero lo complicaba todo. Ahora no solo era una mujer huyendo, era una mujer huyendo con una fortuna encima. Me miró, con los ojos llenos de pánico, seguramente pensando que yo la juzgaría, que la bajaría ahí mismo. Apretó los labios, como buscando el valor para enfrentar lo que viniera. El silencio que siguió fue el más largo de todo el viaje, roto solo por el ralentí del motor y el zumbido de una mosca que se golpeaba contra el parabrisas, desesperada por salir. «No es un robo», dijo finalmente, adivinando mis pensamientos. Su voz era firme, desafiante. «Es mi pago, el dinero por el que vendí mis noches y mis canciones, lo único que me dieron, pero le juro por la memoria de mi padre, que no es por esto que estoy huyendo». Se agachó de nuevo, abrió la maleta con decisión, apartó los billetes y los vestidos con desdén, como si fueran basura, y metió la mano hasta el fondo. El olor a perfume y a dinero llenó el pequeño espacio de la cabina.
Lo que sacó no era una pistola, ni joyas, ni nada que yo hubiera podido imaginar. Era una cajita de madera vieja y sin barniz, de esas que se usan para guardar cartas o recuerdos. La sostuvo en sus manos con una delicadeza que me conmovió. La abrió y el tiempo pareció detenerse. Adentro, sobre un trozo de terciopelo rojo descolorido, descansaba un casete. Un casete de los de antes, con una etiqueta amarillenta escrita con una letra temblorosa y un poco torpe. Para mi hija, nunca olvides quién eres. Sin decir una palabra, sacó de su bolso una grabadora pequeña y portátil, de esas que funcionaban con pilas. Metió la cinta con un cuidado reverencial y apretó el botón de play. Un chasquido, el siseo de la cinta vieja y, de repente, la cabina se llenó con la voz rasposa de un hombre. Cantaba una ranchera a capela, sin más música que el rasgueo torpe de una guitarra desafinada. Era una voz sin pulir, sin técnica, pero cargada con toda la verdad del campo, con el sol y la tierra en cada nota. Era el sonido más puro y honesto que había escuchado en años. A ella se le empezaron a escapar las lágrimas. No sollozaba, no hacía ruido. Las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas, silenciosas, mientras escuchaba la voz de su padre. Mi apá nunca pisó un escenario, me dijo con la voz rota, sin apartar la vista de la grabadora. Nunca supo de afinación ni de contratos, pero en esa voz está todo lo que yo soy, todo lo que esos hombres me querían quitar. Yo canto por él, Señor, no por el dinero de ellos. En ese instante, compa, lo entendí todo. El dinero no era su tesoro, era la prueba de su cárcel. La verdadera herencia, la que no tenía precio, era esa cinta. Miré por el retrovisor. La camioneta negra seguía ahí, paciente, como un buitre esperando. Vi un paradero más adelante, un lugar solitario, con un par de camiones estacionados y un puesto de gorditas. Sería el lugar obvio para que nos buscaran. Sin pensarlo dos veces, antes de llegar al entronque, giré el volante y metí el tráiler en un camino de terracería que se perdía entre los matorrales. El camión se sacudió y levantó una nube de polvo que nos ocultó por completo de la carretera. Era un atajo que usábamos los viejos para cortar camino a un rancho cercano. Apagué la música de la radio. La única voz que se oía era la de su padre, saliendo de la pequeña grabadora. Ella me miró sorprendida por mi maniobra. Sus ojos, todavía húmedos, ya no reflejaban solo miedo, sino una pequeña chispa de gratitud, de confianza. «No se apure», le dije, con la voz más serena que pude encontrar. «Conozco esta ruta como la palma de mi mano. Por aquí estaremos más tranquilos para pensar qué hacer. Nadie nos va a buscar en este polvaredal». La promesa de su padre, grabada en esa cinta, ahora también era un poco mía. Y en la soledad del desierto de Chihuahua, a veces una promesa es lo único que te mantiene con vida. El polvo que levantamos al salirnos del camino se quedó suspendido en el aire como una cortina que nos separaba del resto del mundo. Dentro de la cabina, la voz de aquel hombre, salida de una cinta magnética, lo llenaba todo. Era una voz sin adornos, agrietada por el sol y el trabajo, pero más real que cualquier cosa que hubiera sonado en mi radio en años. Marisela no se movía. Era una estatua con lágrimas en los ojos, escuchando no una canción, sino el testamento de su padre, la brújula que le marcaba el norte. Yo me sentí un intruso, un espectador en un momento tan sagrado que hasta el ruido del motor parecía una profanación. Cuando la canción terminó, el chasquido de la grabadora al detenerse sonó como un disparo en medio de aquel silencio. Ella guardó el aparato y la cajita de madera con un cuidado infinito, como si en vez de un casete guardara el corazón de su padre. Me miró, y por primera vez desde que subió al camión, no vi miedo en sus ojos.
Vi una calma profunda, la de quien ha tocado fondo y ha encontrado allí, en lo más hondo, la razón para volver a subir. No hicieron falta más explicaciones. Yo ya no veía a una fugitiva, ni el dinero de las maletas. Veía a una hija cumpliendo una promesa, la más difícil de todas, la de ser fiel a uno mismo. Ese sí que es un tesoro, le dije en voz baja, para no romper la magia de ese momento. Ella asintió despacio, secándose las mejillas con el dorso de la mano. «Es lo único que no pudieron comprarme», respondió, y su voz ya no temblaba. Tenía la firmeza de la tierra seca después de la primera lluvia. En ese momento, la camioneta negra, los empresarios de Monterrey, todo eso se me hizo pequeño, insignificante. Lo único que importaba era esa pequeña cinta y la fuerza que le daba a aquella mujer para seguir adelante. Supe entonces que mi viaje ya no se trataba solo de entregar una carga de maíz en Parral. Esperamos unos minutos más, escuchando el latido del desierto. El sol empezaba a inclinarse, pintando el cielo de unos colores que solo se ven por acá, naranjas, morados, como si el día se estuviera desangrando sobre el horizonte. Le ofrecí la mitad de mi lonche, un par de burritos de frijoles que me había preparado mi mujer esa mañana. Al principio dudó, pero luego lo aceptó con una pequeña sonrisa. Comimos en silencio, un pacto sellado sin palabras, una comunión de dos extraños unidos por el azar en mitad de minodosipos. La nada fue el bocado más sabroso que he probado en mucho tiempo, porque estaba sazonado con respeto. ¿Y ahora qué?, le pregunté con suavidad, como quien no quiere espantar a un pájaro. ¿A dónde va una cantante que ya no quiere cantar las canciones de otros? Ella miró por la ventana hacia el camino que se perdía en el horizonte, a un lugar donde mi voz vuelva a ser mía, aunque sea para cantarle a los nopales. Su plan era sencillo, como todas las cosas verdaderas. Quería llegar a la central de autobuses de Hidalgo del Parral, coger el primer camión que saliera para el sur, para cualquier ciudad grande, donde pudiera perderse, ser una más, empezar de cero sin lentejuelas ni falsos aplausos. «Conozco una ruta», le dije, «un camino viejo que usan los rancheros, que rodea Parral por detrás y te deja cerca de una terminal más pequeña, de esas de segunda clase por donde no pasa la gente importante. Es más largo, pero más seguro». Ella solo me miró y asintió. «Confío en usted», me dijo. Y esas 3 palabras, compa, a un hombre como yo que vive de la confianza que le dan para mover mercancía, le pesan más que un remolque lleno. Puse en marcha el Kenworth y el gigante de acero se adentró con cuidado por aquel camino de tierra, dejando atrás la carretera federal y a sus buitres. El trayecto fue distinto. Ya no había tensión, sino una especie de paz extraña. Hablamos poco, pero lo que dijimos tenía sustancia. Me preguntó por mi familia, por mis años en la carretera. Yo le conté de mi padre, que también fue trailero, y de cómo me enseñó que el volante te exige respeto, porque llevas en tus manos la vida tuya y la de los demás. Ella me escuchaba con una atención que ya no se encuentra, como si cada palabra mía fuera importante, y yo, a mi vez, sentía que estaba hablando con alguien que entendía el peso de las herencias, las visibles y las que se llevan en el alma. El sol ya se había escondido cuando las primeras luces de Parral empezaron a parpadear a lo lejos, como un puerto seguro al final de una tormenta. La ciudad, desde esa distancia, parecía tranquila, ajena a los dramas que se viven en sus entrateras y en las carreteras que la alimentan. Sentí una punzada de melancolía, de esa que te da cuando un buen viaje está por terminar. A veces uno se acostumbra a la compañía y se le olvida que el destino de un caminante, por definición, es seguir solo. Pero sabía que lo correcto era dejarla ir, que su camino apenas estaba empezando. Encontré la pequeña terminal de autobuses. Era un lugar humilde,
con un par de focos amarillentos que apenas alumbraban la fachada desconchada y un letrero que decía «Viajes a todo el país». Perfecto. Estacioné el camión en una calle oscura, a una cuadra de distancia para no llamar la atención. El motor se apagó y el silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez era un silencio de despedida. «Hemos llegado», le dije. Ella respiró hondo, como si se preparara para zambullirse en un agua muy fría. Le ayudé a bajar las 2 maletas. Pesaban un demonio, llenas de dinero y de vestidos que ahora parecían disfraces de una vida que ya no le pertenecía. Las puso en el suelo y se me quedó mirando. Ya no llevaba el sombrero, y a la luz de un farol lejano, su rostro se veía joven, cansado, pero con una determinación de acero. No hubo abrazos ni grandes gestos. En este mundo nuestro, las despedidas más sentidas son las más discretas. Solo un cruce de miradas que lo dijo todo. «Nunca voy a tener cómo pagarle esto», me dijo, y su voz sonó limpia, sin adornos, como la de su padre en la cinta. Yo solo negué con la cabeza. «No hay nada que pagar. A veces la carretera te pone donde tienes que estar nomás». Le di la bendición, como me la daba mi madre a mí. «Vaya con Dios, muchacha, y no deje que nadie le vuelva a desafinar el alma». Ella me regaló una última sonrisa, una de verdad, que le llegó hasta los ojos. Se dio la vuelta y antes de empezar a caminar, me dijo algo que se me quedó grabado, a fuego en la memoria. «Sabe, mi papá siempre decía que lo que importa no es el dinero que uno carga en las maletas, sino asegurarse de que el corazón nunca viaje vacío». Y con esa lección, agarró sus 2 bultos y se fue caminando hacia la luz amarilla de la terminal, arrastrando su pasado para poder comprarse un futuro. No miró hacia atrás ni una sola vez. Y eso me alegró, porque la gente que no mira para atrás es la que tiene claro su destino. La vi desaparecer dentro de la estación y me quedé allí parado un rato, en la soledad de la noche de Parral. Subí de nuevo a la cabina. El asiento del copiloto, ahora vacío, parecía inmenso. El olor de su perfume se había quedado flotando en el aire, mezclado con el de diésel y el de los burritos de frijoles. Arranqué el motor y su rugido me sonó más solitario que nunca. Puse la radio, pero la apagué enseguida. Ninguna canción podía llenar el silencio que esa mujer había dejado. Seguí mi camino hacia la cooperativa para entregar el maíz. La carretera de noche es otro mundo, un río de asfalto y luces solitarias. Y mientras conducía, no podía dejar de pensar en ella, en su valentía, en la herencia que cargaba en una cajita de madera. Pensé en mi propio padre, en las promesas que le hice y en las que, por las prisas de la vida, a veces se me olvida cumplir. Aquella cantante no solo huía de unos hombres malos, huía para encontrarse a sí misma, para volver a la nota original de su vida. Y me di cuenta de una cosa, compa. En este oficio, uno ve de todo: accidentes, peligros, la belleza y la fealdad del mundo a través de un parabrisas. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, la carretera te sienta al lado a un maestro. Marisela, con su sombrero de lentejuelas y su voz de oro, me enseñó a mí, a este viejo lobo de la ruta, que la carga más pesada no es la que se mide en toneladas, sino la que llevamos por dentro, y que la verdadera riqueza es tener una canción propia que cantar, aunque sea en medio del desierto. No sé qué fue de ella, nunca más la volví a ver, ni oí su nombre en ninguna parte, y espero que siga así. Espero que encontrara ese lugar donde su voz es solo suya, donde canta para los nopales o para quien sepa escuchar con el corazón. A veces, cuando voy solo en la carretera y el sol empieza a caer, me parece oír a lo lejos el rasgueo de una guitarra desafinada y una voz de hombre cantando una ranchera. Y sonrío, porque sé que hay promesas que ni el polvo del camino puede borrar. Y esa es la historia que les quería contar hoy,
Una historia de tantas que se viven en esta cinta de asfalto que llamamos vida. A veces, como a mí, el destino nos para en seco y nos sube a un pasajero inesperado que nos cambia el rumbo. Espero que a ustedes, donde quiera que estén, la vida les ponga en el camino gente que les recuerde cuál es su propia canción, la que de verdad importa. Gracias por acompañarme en este tramo, amigos. Sentirlos ahí, al otro lado, hace que la soledad del camino pese un poco menos. Cuídense mucho en sus rutas, las de asfalto y las de la vida. Y como siempre digo, ándele pues, que Dios me los bendiga y me los lleve con bien a su destino. Hasta la próxima, si Él quiere. Y es que así es esto, compa. A veces, la vida nos pide que nos acordemos de nuestra propia canción, esa que nos cantaban de niños, la que de verdad nos sale del alma, aunque ande desafinada. Es la única herencia que nadie nos puede robar. Y hablando de compañía, la de ustedes, sus mensajes, sus saludos, es la mejor música que puede sonar en esta cabina. De corazón, gracias a todos los que ya son parte de esta familia de la carretera por hacer el viaje más ligero. Si usted es nuevo por acá, si llegó de casualidad, ándele, súbase con nosotros, suscríbase al canal que aquí siempre hay lugar. Déjeme un like si esta historia le movió algo por dentro y cuénteme en los comentarios qué le pareció y sobre todo, desde qué rinconcito del mundo me está prestando sus oídos. Si siente en su corazón apoyarnos un poquito más, con un gracias nos ayuda un mundo. Recuerde que en este camino, por más solo que se sienta, nunca está del todo solo. Aquí tiene un amigo, un compa que le desea lo mejor. Cuídese mucho, que la Virgencita me lo proteja en cada kilómetro de su vida.